Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta tarde para continuar con esta serie de estudios que hemos estado llevando a cabo en cuanto a el yo pienso y yo creo. Y les agradecemos por estar con nosotros cada transmisión, a todos aquellos seguidores que se conectan en vivo para estar estudiando juntamente con nosotros. Les agradecemos por ese esfuerzo y por estar conectados con nosotros. Les animamos a que nos ayuden con un compartir en estas transmisiones, compartirlo con sus amistades, también con una suscripción en nuestro canal de YouTube Iglesia de Cristo en Denton, donde van a estar todos los videos. Estamos grabando los videos en vivo en Facebook, pero solamente van a estar después del en vivo durante una semana en Facebook y después los vamos a pasar cada semana a la página de YouTube. Así es que si quiere ver videos ya de una semana de antiguos, pues no van a estar en la página de Facebook de Iglesia de Cristo, sino en el canal de YouTube. Pero los puede ver también a través de la página de Facebook en Iglesia de Cristo Denton. En su parte derecha de su parte izquierda, perdón, de su pantalla aparece inicio y la siguiente opción que aparece ahí es YouTube. Le da clic ahí y ahí van a aparecer todos los videos, los últimos videos que hemos movido ya de la página de Facebook a YouTube, pero los puede ver a través de Facebook también, no hay ningún problema. Bien, gracias a todos los que nos acompañan. Denle like, vaya por su Biblia y tenga su Biblia ahí a la mano para que estudie con nosotros, para que vaya entendiendo este tema. Sé que a veces es un poco complicado o a veces un poco en ocasiones duro o en ocasiones difíciles de entender, porque a todos nos gusta hacer a lo que nosotros nos place o lo que nosotros nos gustaría hacer en cuanto a la adoración a Dios. Queremos inventar cosas nuevas, queremos hacer nuevas ideas, imponer nuevas ideas, como adorar a Dios, pero estamos viendo que a Dios eso no le agrada. A Dios lo que le agrada es que obedezcamos lo que Él nos manda hacer tal y como Él lo pide. Nada más, así de sencillo. La adoración no es tan complicada y Dios no nos pide que nos compliquemos la vida, simplemente que sigamos lo que Él nos pide hacer y listo. Todo va a estar bien, todo va a estar marchando bien. Así es que ese es el punto de este tema del yo pienso, el yo creo, en cuanto enfocado a la adoración a Dios. No está enfocado en cuanto a las cosas que no tienen que ver con lo espiritual. Si usted cree que el color azul es mejor y usted piensa que es mejor, pues bueno, estoy de acuerdo con usted, es el mejor. O si piensa que es el negro, pues bueno, ok, es el negro para usted el mejor. Pero no me refiero a ese tipo de yo pienso y yo creo. Esta clase se enfoca más en el yo pienso y yo creo cuando imponemos nuestra creencia o nuestra manera de pensar sobre lo que Dios ha estipulado, lo que Dios pidió para su adoración. Va enfocado hacia esa parte. Así es que, bien, sin más, por el momento vamos a entrar de lleno a la materia, a la clase que estamos estudiando. No sé si recuerda usted, nos quedamos en el último ejemplo que vimos. Lo mencioné también en la predicación del domingo pasado, este domingo anterior. Mencioné el ejemplo del rey Usías, que fue el último ejemplo que estuvimos viendo en la última clase que tuvimos el viernes en cuanto a este tema. Y vimos también otros ejemplos del yo pienso y yo creo. Para recapitular, vimos el yo pienso, yo creo de Caín y Abel, ¿verdad? En los ejemplos de lo que sucedió con ellos. Cuando el pueblo de Dios vaya hacia un becerro de oro y piensan que eso le va a agradar a Dios. También vimos los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron simplemente un fuego diferente del que Dios pidió. Y vino un castigo. Por un fuego, para usted y para mí, pues fuego es lo que se necesita para encender el incienso, pero para Dios sí importaba qué tipo de fuego se utilizara para encender ese incienso. Para usted y para mí sería irrelevante, pero para Dios es muy importante los detalles. También vimos el ejemplo del rey Saúl con el yo creo también, el yo pienso, y haciendo adoración a Dios que no le correspondía a él, le correspondía a los hombres consagrados de Dios que Dios elegía para que llevaran a cabo esta tarea de ofrecer sacrificios. En este caso era Samuel, ¿verdad? Pero Saúl se desespera, entra el temor en él, el pueblo le desertaba y lleva a cabo sacrificios a Dios que no le correspondían. Por eso Dios se molestó mucho con él y decidió quitarle el trono.
por ese simple detalle que para usted diría, pues realizó el sacrificio, al final de cuentas muchas veces quizás vio al sacerdote hacerlo, pero bueno, para Dios sí interesa. Luego después Saúl cometió otros errores como ir con la divina de Endor y finalmente pierde su vida. Y nos quedamos con el rey Usías. Y me gustaría que me acompañaran allá en la escritura para empezar desde ahí en Segunda de Crónicas. Leímos Segunda de Crónicas 26, 16 al 21, donde dice que cuando Usías empezó a crecer su popularidad, a crecer, a hacerse fuerte, pues se rebeló contra Dios. Pero no fue así generalmente. Usías, él también fue un buen hijo y aprendió buenas cosas de su padre, que también fue rey, que le heredó el trono. Si me acompaña, por ejemplo, vamos al capítulo 26, pero ahora vamos al versículo 4 y 5. Segunda de Crónicas, capítulo 26, pero no 16 y 21, sino el versículo 4 y versículo 5. Dice, e hizo lo recto, hablando de Usías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Ok, Amasías había instruido correctamente al rey Usías y el rey Usías había hecho conforme a lo que había aprendido de su padre en cuanto a la ley de Dios. Se había dirigido perfectamente en cuanto a llevar los mandamientos de Dios, en cuanto a la adoración a Dios, respetando lo que Dios pedía, como Dios lo pedía, de la manera que Dios lo había estipulado, y no había ningún problema. Todo marchaba en orden, todo marchaba bien, porque el rey Usías había aprendido de su padre cómo agradar a Dios en estos mandamientos. Y lo dice el versículo 5. Usías también persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Mientras el rey Usías buscó a Dios, mientras el rey Usías se enfocaba en hacer la voluntad de Dios como Dios lo pedía, como Dios lo mandaba, Dios lo prosperó. Dios hizo que su reino creciera, Dios hizo que su reino se fortaleciera, que su reino se enriqueciera, porque empezó a crecer sus ganados, empezó a crecer su riqueza, empezó a crecer su poderío militar, empezó a sobresalir en gran manera su reino. Y todo debido a que Usías pues hacía las cosas bien delante de Dios. Podríamos decir que Usías hizo casi el 99.9% de todas las cosas que Dios mandó, las hizo bien como Dios mandaba. Pero bastó una que hiciera de la manera que Dios no pidió para que trajera consecuencias a su vida. Y si se fija, por ejemplo, vayamos allá ahora, ya vimos en el 4 y 5 y dice que el rey Usías hizo todo como aprendió de su padre, como le enseñaron que debía de adorar a Dios, todo iba bien, Dios lo prosperó, mientras Usías buscaba a Dios, mientras Usías hacía la voluntad de Dios, todo iba maravilloso, todo iba en prosperidad, todo iba creciendo su reino, iba fortaleciéndose su reino. Pero ahora acompáñenme al versículo 16, que es Segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Dice, mas cuando ya era fuerte el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Cuántas cosas correctas hizo Usías? La mayoría. Pero se le ocurrió hacer una sola, de la manera que Dios no pidió. Él dijo, bueno, sí, toda mi vida he hecho las cosas como Dios manda y todo va bien, pero yo creo que sí, que si yo personalmente voy y le quemo incienso a Dios, eso le tiene que agradar a Dios. Eso va a ser mejor todavía delante de Dios, porque yo, el rey, voy a ir personalmente a ofrecerle incienso a Dios, pero Dios no se lo había pedido a él. Dios no le había autorizado que él fuera a llevar el incienso. Fíjese, una vida completa de este rey haciendo la voluntad de Dios. Y bastó una sola que ignorara la voluntad de Dios por el yo pienso y el yo creo para echar a perder toda su relación hermosa que llevaba con Dios. Para perder su salud. Para perder inclusive su trono, su reino. Dice, ya vemos en el versículo 19, entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en su frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová junto al altar del incienso, una enfermedad incurable.
y fue expulsado de ese lugar, salió asustado. Los sacerdotes también le dijeron que se fuera y vivió el resto de su vida leproso y murió leproso. Y quien le sucedió en el trono fue Jotam, su hijo. Y vimos que también hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero su hijo aprendió del error de su padre y no lo volvió a hacer, que es precisamente lo que hablamos el día de ayer. Entonces, cuidado cuando llevamos toda una vida cumpliendo la voluntad de Dios como Dios manda, que no nos entre el ego y que no nos pase por la mente, pues ya he hecho toda la vida, el 99% siempre lo he hecho como Dios manda, hoy lo voy a hacer de otra manera, como a mí me gusta. Pues basta eso para romper todo lo bueno que había hecho antes delante de Dios, como este rey. Él le puso el yo creo y el yo pienso sobre lo que Dios había mandado, y las consecuencias para él y para su reino fueron serias. Entonces, aprendamos de estos ejemplos del Antiguo Testamento de cómo no hacer los errores que ellos hicieron y cómo hacer los aciertos que ellos hicieron. No poner el yo creo, porque el yo creo siempre trae perjuicio en nuestra relación con Dios. Vamos a otro ejemplo del Antiguo Testamento, y es el ejemplo de Usa y David. Usaron el yo creo también. Y ambos, Usa usó el yo creo y David usó el yo creo. En alguna ocasión, hablando con un hermano, me decía, cuando hablamos en cuanto al uso de instrumentos musicales, pues me decía, pues yo pienso, hermano, que un pianito ahí nos va a ayudar porque cantamos bien feo. Un pianito va a ayudar bastante. No más un piano, hermano. No necesito otro instrumento. Con un piano, ¿qué tanto es un pianito? O es más, si no quiere el piano, pues una guitarrita nomás. Una guitarrita, mire, se va a oír mejor. La adoración se va a sentir más. Vamos a estar más contentos delante de Dios. Yo creo que deberíamos de poner un piano. A mí me parece. Yo creo que sería muy bueno. Bueno, eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted piensa. Hay que preguntarle a Dios qué piensa de un piano en su adoración, o qué piensa de una guitarra para adorarle a Él. Porque lo que usted piensa o lo que yo pienso es irrelevante delante de Dios. Ya hemos visto estos ejemplos. No importa que seas un rey, no importa que seas quien seas, si haces las cosas mal delante de Dios, Dios se va a encargar de decirte que les hiciste como Él no pidió, como Él no mandó. Nos metemos en problemas con Dios cuando ignoramos la voluntad de Dios. Vamos al ejemplo de Usa y de David. Vamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 5 al 10. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Permítame llegar ahí. Capítulo 6, versículos del 5 al 10. Fíjese lo que sucedió. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, flautas y címbalos. Iban contentos. David y todos los que iban con él iban muy felices, danzando y tocando instrumentos a Dios. Dice el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y yo le decía a mi hermano que hablamos de este tema, digo, mira, te voy a mencionar una escritura en el Antiguo Testamento. Y le leía esta escritura y lo hacía razonar y le decía, ¿qué tan importante es el arca del pacto? ¿O qué tan importante era el arca del pacto para el pueblo de Israel? Para el pueblo de Dios. Era sumamente importante, era algo sagrado, era algo donde Dios se comunicaba con el sumo sacerdote, era algo muy preciado para el pueblo de Dios. Iba a las batallas con ellos, el arca del pacto. Entonces yo le pregunté, imagínate, llevan el arca del pacto en un carro tirado por bueyes, y de repente, como el terreno está desnivelado, se mece el carro y el arca se va a caer, que es lo que nos dice la historia. Y hice una pausa. Yo te pregunto, mi hermano, ¿piensas que es bueno que la persona que estuviera más cerca del arca la sostuviera? Recuerda, es un artefacto muy importante para el pueblo de Israel. Es un artefacto muy santo para el pueblo de Dios. Muy especial. Si esa arca se cae, se puede romper. Si esa arca se cae, se puede ensuciar.
Puede quedar quizás destruida completamente. Quizás puede caer en lodo, quizás, no sé, algo puede pasarle. Yo te pregunto, ¿tú crees que es buena idea sostener el arca? Y aquel hermano me dijo, claro que sí. Es muy buena idea. Eso sería lo correcto para hacer. Sostener el arca para que no se cayera. Porque se puede romper. El arca era muy importante para el pueblo de Dios. Le digo, sí, hermano, para ti, para mí era muy importante que el arca no se dañara. Pero para Dios fue una ofensa que quien Él no mandó tocara el arca. Aun cuando tuviera buenas intenciones. Aun cuando tuviera un amor, un cuidado, un detalle hacia esa arca, hacia ese artefacto especial que llevaba el pueblo de Dios en este carro danzando y iban bailando y alegres. Aun y cuando fuera una buena intención detrás, a Dios no le pareció. Para Dios fue una ofensa la que hizo Usa, no fue un favor. Para Dios fue una falta de respeto la que Usa cometió. No fue algo agradable. Si no, Dios lo hubiera recompensado. Y sin embargo, si seguimos leyendo la historia, vamos a ver cómo terminó Usa. Por creer, por pensar que eso era lo que le agradaba a Dios. Yo voy a sostener el arca porque es muy importante para nosotros. De ahí nos habla Dios. Es sumamente importante. Dios me va a recompensar para que no se caiga y para que no se lastime. No, Dios dijo que tú no la podías tocar. Y no importa que el arca se vaya a caer. Si Dios dijo que tú no la tocaras, no debes de tocarla. Y Usa no lo entendió. Usa tuvo buenas intenciones, pero las buenas intenciones que tuvo fue desobediencia delante de Dios. Para usted y para mí es un absurdo. ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a castigar a este hombre si hizo algo bueno, que no se destruyera esa arca? Sí, para usted y para mí. En su perspectiva y en mi perspectiva quizás fue injusto, pero para Dios no. Dios había sido específico de cómo transportar el arca, quién llevar el arca y cómo debían y quién podía tocar y quién no debía de tocar el arca. Vamos al versículo 5, dice, otra vez al 6, perdón. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, este personaje bíblico extendió su mano a tocar el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y el arca se podía caer, se podía quebrar, se podía ensuciar. Pero note cómo reaccionó Dios. Dios le dijo, ay, gracias, Usa, por sostener esa arca que es tan importante que Dios les ha dado al pueblo. Gracias por tener esa buena iniciativa, gracias. No, fíjese el versículo 7. Y el enojo de Dios se encendió. Dios se molestó contra Usa. Y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Pero cómo? Pues si él está haciendo un favor a Dios, si él está haciendo algo bueno, tenía una buena intención, sí. Pero las buenas intenciones, cuando van en contra de lo que Dios dijo, son pecados, son faltas. La buena intención no nos salva delante de Dios. Usa tuvo una buena intención, pero al realizar esta buena intención, cometió una falta porque Dios no le había autorizado a él hacer esto, ni tocar esta arca. Dios se enojó mucho contra Usa y Usa terminó muerto. No terminó recompensado. Así es que piense un poquito cuando vamos a adorar a Dios. ¿Usted cree que tenemos que adorar a Dios como a nosotros nos plazca o como nosotros creamos conveniente? ¿Con buenas intenciones? ¿Con buenas ideas que nos suenen en nuestra mente sin consultar a Dios si es correcto o incorrecto? Pues ya vemos que no. A Dios no le agradó, dice el versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ahora David ya estaba pensando, transportar el arca no es un juego. Transportar el arca hay que consultar cómo Dios quiere que sea transportada. Ya vimos que con Dios no podemos jugar. Con Dios no importan las buenas intenciones. Quizás David había tenido muy buenas intenciones. Quizás le hizo un carro nuevo, una carreta nueva para llevar el arca ahí. Quizás escogió los bueyes más fuertes y más hermosos para transportar el arca. Pero Dios no había pedido eso. Dios no había pedido que se transportara el arca así.
Ni tampoco le había permitido a alguien que no fuera de los levitas que podían tocar el arca, porque hasta entre los levitas había quienes sí y quienes no podían hacerlo. De modo que David no quiso, dice el versículo 10, traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. David le dio miedo y dijo, no, yo con Dios no se juega, con Dios no puedo estar jugando, con Dios tengo que preguntarme y cerciorarme de cómo Dios pide que haga las cosas. Porque si las hago de manera incorrecta, voy a terminar como Usa. Usa tuvo muy buenas intenciones, tuvo un corazón muy noble, tuvo un corazón servicial, sí, pero estaba yendo en contra de lo que Dios había mandado. Estaba violando la ley que Dios les había dado y que Dios había establecido. Acompáñame allá a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 7 al 13. Dice, y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, note, nuevecito. Ellos pensaron, si le hacemos un carro nuevo para transportar el arca, Dios nos va a premiar porque es nuevo. Nos esforzamos en dar un carro nuevo, pero Dios nunca pidió que se transportara el arca así. Y Usa y Ahío guiaban el carro. ¿Y quiénes debían de guiar el carro? No, Usa. Dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de todos con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalas y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y otra vez el enojo de Dios se encendió tanto contra Usa que lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí mismo delante de Dios. Versículo 11, y David tuvo mucho pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Nuevamente, la misma narración. Y no trajo David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino en aquella la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y ahí estuvo el arca. La misma narración, en Primera de Crónicas 13. Un error que tuvo buenas intenciones, una acción que tuvo buenas intenciones, quizás lo hizo de corazón, Usa, quizás se esforzaron mucho en poner un carro nuevo que nunca hubiera sido utilizado antes, el mejor, el más hermoso, pero Dios no había pedido que se transportara así, ni tampoco le había autorizado a Usa que él podía tocar el arca. Las buenas intenciones no nos salvan delante de Dios. Cuando Dios dice que quiere una cosa como Él la pide, así tenemos que hacerla. Así, tal y como Él la pide, con lujo de detalle como Él lo pide. Quizás para usted diga, pero es muy aburrido así. Pues es como Dios lo pidió. Pero es que a mí no me gusta así. Pues ese es su problema, Dios lo pidió de esa manera. ¿Me explico? Yo no quiero estar en la condición de Usa, tener buenas intenciones y quedar bien con usted, pero que Dios se enoje conmigo por estar adorando, tratar de servirle a Dios de la manera que Él no pidió. Vamos a ver algunos de los errores. El error más grande de David era permitir que el arca fuera llevada en un carro, cuando Dios había mandado que los levitas tenían que cargarla en su hombro. Esa era la forma de transportar el arca. No en carros. Muchos dirían, pero pues es más inteligente, es más sabio, hermano. Échale coco. Es más sabio tenerla en un carro con ruedas que llevarla en el hombro. Imagínese, llevarla en el hombro es la muerte, es cansadísimo. Si ya tenemos la tecnología, si ya inventamos la rueda, ¿para qué estar en la época pasada de tener que a fuerza de hombre llevarla en el hombro? No. Hay que evolucionar, hay que usar la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Hay que hacerle un carro nuevo, un carro bonito para que Dios se agrade y Dios va a estar bien contento. Ya vemos lo que sucedió. Dios no se puso contento. No se puso contento con esas ideas innovadoras. No se puso contento con esas buenas intenciones. Aunque para usted y para mí puedan parecer muy buenas intenciones.
A Dios no le agradó. Números capítulo 3. Vamos a los siguientes versículos. Vamos a Números. Números capítulo 3. Versículo 17. Dice, los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. 3:17. Sí. Dice, los hijos de Leví, dice, fueron estos por su nombre, Gersón, Coat y Merari. De los hijos de Leví, Leví tuvo estos hijos que fueron Gersón, Coat y Merari. Y luego empieza a decir de quiénes más familias vinieron. Vamos al capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat. Note. ¿Quiénes? Ok, tenían que ser los levitas. Pero de todos los levitas, ¿quiénes específicamente? Dice, vendrán los hijos de Coat, dice, para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Ok, los de Coat pueden tocar ciertas cosas a la hora de transportar, pero no todas las cosas. Porque si tocan cosas que a ellos no se les encomendó que tocaran a la hora de mover el santuario de Dios, iban a morir. O sea, Dios ya está advirtiendo. Aunque sean levitas, aunque tengan autorización de tocar ciertas cosas del santuario, no todos podían tocar cualquier cosa del santuario. Había reglas de parte de Dios. Dice, los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán las cosas santas, no sea que mueran. Estas serán cargadas, serán las cargas, de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Y luego dicen, por ejemplo, si leemos el 16, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estarán el aceite, el alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite. Y empieza a decir, bueno, tales personas pueden hacer esto, dice Dios, tales personas pueden hacer esto otro, ellos pueden tocar esto, estos otros no pueden tocar estas cosas porque si lo tocan van a morir. Ahora, ¿pero qué si tenía buenas intenciones? Pues ya vimos lo que le pasó a Usa por tener buenas intenciones, pero Dios no le había autorizado que él podía tocar el arca del pacto. Porque podía morir. Y Usa se atrevió a tocar algo que Dios no le había permitido a él tocar. Aunque Usa tenía muchas muy buenas intenciones. Aunque Usa quería proteger el arca del pacto. Hizo que Dios se molestara porque Dios ya les había advertido cómo transportar esta arca del pacto. Vayamos a Números. Pero ahora en el capítulo 7. Números capítulo 7. Versículo 9. Pero a los hijos de Coat no les dio porque ellos llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. ¿Dónde lo llevaban? En los hombros. Podían transportarlo en carros en los hombros. Pero Señor, está muy pesada, es mejor un carro en los hombros. Sobre los hombros. ¿Y quiénes? Quienes yo les diga. No cualquiera. Quien yo diga que la va a transportar. Pero es un carro nuevo, no importa, sobre los hombros. Pero está muy, no importa, sobre los hombros. Y si alguien más no hacía como Dios había mandado, como David, no hizo como Dios mandó preparar un carro. Cuando no era así como Dios había dicho que se transportara el arca. Mandó personas que no podían estar cerca del arca y la tocaron como Usa y murió. Y Dios ya les había advertido, si tocan estas cosas, van a morir porque no les es permitido. Tienen que llevarlas sobre los hombros. Primera de Crónicas. Vayamos allá, Primera de Crónicas. Capítulo 15, versículo 15. Dice, y los hijos de los levitas
Trajeron el arca de Dios puesta. Ahora sí la trajeron, la transportaron correctamente. La trajeron puesta sobre sus hombros. En las barras que Dios había estipulado cuando diseñó y les hizo que construyeran esta arca del pacto, esta caja con los dos figuras ahí arriba de ella. Dice, como la había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. ¿Y por qué no murieron ellos? ¿Por qué Dios no les quitó la vida? Si Usa nomás la tocó y ellos están usando unos palos para transportarla. Porque eran las personas que debían de transportarla. Y número 2, porque la estaba siendo transportada como Dios había mandado. ¿Cuál fue el error entonces de Usa y David? Transporte equivocado, como Dios no mandó que se transportara. Y para usted dirá, pues transporte es transporte. Es más fácil transportarla en un carro con ruedas. Sí, para usted. Para Dios no. Para Dios quiere que se transporte en los hombros de esas personas. Y esas personas se tienen que transportar. Punto. ¿Pero por qué? Si están usando palos. Bueno, pues esos palos Dios nos mandó que se los hicieran porque atravesaban el arca de lado a lado y podían ponerlos sobre sus hombros. Y así debían de transportar el arca. Sobre sus hombros. No de otra forma, sobre sus hombros. Pero yo pienso, sí, usted piensa, pero Dios mandó sobre sus hombros. Pero yo creo, sí, usted cree, pero Dios mandó sobre sus hombros. Pero a mí me parece que cualquiera puede tocarla. Lo mismo pensó Usa. Y perdió la vida. Dios ya había advertido quiénes transportaran el arca, cómo transportaran el arca y de qué manera se tenían que hacer todo el movimiento, quién era encargado de qué cosa. Cuando empezamos al yo creo, el yo pienso, a ignorar lo que Dios manda, los requerimientos y los detalles que Dios estipuló en el Antiguo Testamento, ahorita estamos viendo el Antiguo Testamento, ya vemos las consecuencias. Dígame usted si a Dios le agradó esas grandes ideas que tuvieron David y Usa de hacer un carro nuevo. Era nuevo, era costoso. ¿Le agradó a Dios? No. ¿Le agradó a Dios que fueran danzando y brincando y tomando, no tomando tan en cuenta el cuidado del arca? No. ¿Le agradó a Dios las buenas intenciones de Usa de querer sostener el arca porque se caía, porque los bueyes tropezaban? No. ¿No le agradó el carro por más caro y bonito que fuera? ¿No le agradaron las buenas intenciones de Usa por más buenas intenciones que fuera y por más amor que pusiera en esas intenciones? Estaba violando lo que Dios había establecido. Y ya vimos las consecuencias. Consecuencias duras para él, perdió la vida. Y David tuvo temor. David tuvo mucho miedo, que dijo, mejor no me llevo el arca. No, mejor vamos a ponerla en otro lugar por lo pronto. Yo no quiero el arca cerca de mí, no vaya a ser que haga algo incorrecto y terminen perdiendo también la vida como Usa murió. Dígame usted, si en estos ejemplos que hemos visto del Antiguo Testamento, ¿a Dios le agrada el yo pienso o el yo creo? Dígame usted si en estos ejemplos que hemos visto aquí en el Antiguo Testamento, a Dios le agrada las innovaciones que hacemos, eliminando lo que Él mandó y los detalles que Él mandó. Para usted y para mí es más sabio, es más lógico un carro, tiene ruedas, no llevamos el peso en hombro, no nos lastimamos la espalda, no vamos batallando, es transportarse el peso más fácil y más rápido. Y para usted y para mí. Pero para Dios no le agradó. Ni las buenas intenciones que tuvo este hombre llamado Usa. Dios lo había advertido y Dios dijo, nadie la puede tocar porque el día que alguien toque algo que no debe o que no le es permitido de parte de Dios, va a morir. Y Dios no juega. Dios lo cumplió. Y no importó que Usa tuviera buenas intenciones. Entonces, aprendamos de estos ejemplos del Antiguo Testamento a la hora de buscar adorar a Dios. Hay que preguntarnos siempre, no qué es lo que me gusta a mí. Hay que preguntarnos qué es lo que Dios pidió, qué es lo que le agrada a Dios. No vaya a ser que estemos en la misma situación de estos ejemplos que hemos visto. El yo creo nunca ha sido del agrado de Dios en el Antiguo Testamento. Vayamos a la siguiente diapositiva. Vamos ahora ya a Proverbios. Acompáñame ya a Proverbios, capítulo 3, versículo 7. Cuando vemos estos ejemplos del Antiguo Testamento, empezamos a identificar o a entender quién es realmente el Dios de la Biblia. Porque muchas iglesias y muchas personas cuando estudian la Biblia, o que no estudian la Biblia, que oyen nada más de Biblia, o que van a un lugar y ni siquiera estudian la Biblia, se dan a la tarea de estudiar estos ejemplos, piensan que Dios es un Dios
que todo pasa, que todo solapa, que el amor lo solapa todo, que no importa cómo adores a Dios, como la frase que hemos estado mencionando, no importa cómo adorar a Dios, lo importante es que adoremos al mismo Dios. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿esta frase concuerda con el Dios del Antiguo Testamento? La respuesta es no. Para Dios importa mucho cómo lo adoremos, la forma que lo pidió, no como nosotros querramos. Proverbios capítulo 3, versículo 7, dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio, no te creas más sabio que Dios. Dios tiene una razón por la cual mandó transportar esa arca en hombros. Dios tiene una razón por la cual pidió esos detalles en la adoración. Dios tiene una razón para todo lo que pide. A lo mejor usted y yo no lo entendemos, pero Dios tiene un porqué. No se crea más sabio que Dios. No piense que usted tiene mejores soluciones y que a Dios nunca se le ocurrieron esas opciones. ¿Usted cree que Dios no sabría cómo es una rueda? ¿No sabría qué es un carro? ¿Usted cree que Dios no pensó, bueno, pues voy a pedirles que hagan un carro con ruedas para que no batallen, pobrecitos? No, sí sabía que era un carro y sí sabía que era una rueda y Él pudo darle los planos para hacer un carro si Él quería que esa arca se transportara en un carro con ruedas. Pero no quería que se transportara así. Dios pidió que se transportara en los hombros. No sea sabio en su propia opinión. A Dios no le agrada esto. Hay que tenerle temor a Dios para que Él enderece nuestras veredas. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos a Jehová y apartémonos de mal. Hoy en día las personas no le tienen temor reverente a Dios. Hoy en día hasta insultan a Dios, blasfeman a Dios. Por eso adoran a Dios como a ellos les place. Salmos capítulo 78, versículo 56. Vamos a Salmos capítulo 78, versículo 56. Salmo 78, 56 al 64. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Cuando Dios pide algo, Dios espera que nosotros lo hagamos como Él lo pidió. Cuando no lo hacemos, para Dios nos estamos rebelando contra Él. Estamos ignorando su voluntad, estamos ofendiendo lo que Él pide, sus designios, ¿verdad? Dice, sino que se volvieron rebeldes como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron a Dios con sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Noten la actitud de Dios. Cuando usted y yo adoramos a Dios como Él nos lo pidió, lejos de agradar a Dios y que Dios esté contento con nosotros, nos va a aborrecer. Como lo hizo con Israel, su pueblo especial del Antiguo Testamento. Lo aborreció a Israel. Versículo 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria de Israel en manos del enemigo. Nota el 62. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas ni siquiera pudieron llorar por sus maridos. Versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Cuidado, a Dios nunca le ha agradado el yo pienso, el yo creo. Cuando usted y yo hacemos lo que nosotros pensamos y creemos sobre lo que Dios mandó, ignorando lo que Dios mandó, Dios se va a enojar con nosotros. Vamos a volvernos enemigos de Dios. Dios nos va a aborrecer porque es estricto con lo que Él pide. Y ya lo hemos visto desde el Antiguo Testamento. No es un ejemplo, son muchos. Simplemente traje a algunos para estudiar porque son muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios es estricto con las cosas que Él pide.
No es un juego con Él. Mire, si usted y yo no nos atrevemos a bromear o a jugar, no nos atreveríamos a bromear o a jugar, por ejemplo, con el presidente Trump, que es un hombre, porque sabemos que podríamos adquirir o tener graves consecuencias si lo ofendemos o si lo insultamos o qué sé yo, o ponemos en duda, no sé, algo de él, se siente en peligro con lo que le dijimos nosotros, qué sé yo, puede pasarnos cosas muy serias. Y es un hombre. Ahora imagínese con el creador del universo. No es un juego con Dios. Con Dios las cosas son serias. Y por eso están escritos estos ejemplos para amonestarnos a nosotros, dice 1 Corintios 10, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, para que no caigamos en error como ellos lo hicieron, no ofendamos a Dios como ellos lo hicieron, que aprendamos que con Dios las cosas son serias. No es un juego con Dios. A Dios nunca le ha agradado que nos sintamos o tratemos a Él como que Él no sabe. Sí, Señor, tú mandaste esto, pero yo creo que esto es mejor. Le estamos diciendo, Dios, tú no sabes, yo soy el que sé más que tú. Cuidado, eso no le agrada a Dios. Vamos al siguiente pasaje, al siguiente diapositiva. Si Dios no autoriza que hagamos cierta o cual cosa, entonces ¿quién la autorizó? Hay muchas personas que dicen, pues vamos a hacer una votación en la iglesia. Lo que la mayoría diga, eso lo vamos a hacer. Vamos a cambiar la adoración a Dios. Dios pidió que se le adorara de esta manera, pero ahora vamos a levantar la mano y si todos votamos que la adoración va a ser diferente, vamos a cambiarla. La Biblia dice que la cena del Señor debe ser el primer día de la semana, pero vamos a levantar la mano. ¿Quién vota que sea el miércoles? Vamos a hacerla el miércoles. ¿Qué les parece? La Biblia dice que el primer día de la semana es la ofrenda, pero ¿qué les parece si la cambiamos? Vamos a ser democráticos. ¿Qué piensa la mayoría? ¿Cuándo hacemos la ofrenda? ¿La hacemos los viernes? ¿Qué les parece los viernes? Cuidado, porque si Dios no lo está autorizando, entonces ¿quién está autorizando esos cambios? Si no es Dios, entonces ¿quién? Mateo capítulo 21. Vamos a ver al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, no te la preguntan, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Es una pregunta muy importante para nosotros como cristianos. Cuando usted va y visita una iglesia, cualquiera que ésta sea, y ve que, por ejemplo, personas se caen al piso y ruedan y se golpean y hablan incoherencias y tienen un escándalo a la hora de adorar a Dios. Y a la hora de orar hay un desorden, cada quien ora por su lado y no le ponen atención a quien los dirige en la oración. Sería bueno preguntar exactamente la misma pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Con qué autoridad hacen ustedes estas cosas? ¿Dónde está la autorización para que ustedes adoren a Dios de esa manera? ¿Quién les autorizó? Porque lo mismo le preguntaron a Jesús. Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y, segunda pregunta, ¿y quién te dio esa autoridad? Dos preguntas importantes. ¿Con qué autoridad hace usted esas cosas que hace para adorar a Dios? Y, segunda pregunta, ¿quién le dio a usted esa autoridad para hacerlo? Para hacerlo así. ¿En qué se basa? ¿Cuál es su base para hacer esa adoración como usted la hace? ¿Quién te dio esta autoridad? Y ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Dónde está la base en lo que te sustentas? ¿Y quién te dio esa autorización? Por ahí anda también mi perrita, ya la vieron en el video. Yo creo que quiere estudiar con nosotros. Sí salió, está atrás de mí. Ok. Versículo 24. Respondiendo Jesús le dijo, yo también te voy a hacer una pregunta. Y si me contestáis, también yo te diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, el Señor no le dijo esas preguntas están mal. El Señor le dijo, ok, excelentes preguntas, pero yo también te quiero hacer una pregunta.
Y esa pregunta que te voy a hacer te va a hacer pensar en las dos preguntas previas que tú me hiciste. ¿Ok? Entonces le dice, vamos a hacer un trato. Ustedes me responden la pregunta que yo les voy a hacer. Y si ustedes me responden la pregunta que les haré, yo con todo gusto les respondo las dos primeras preguntas que ustedes me hicieron. Son válidas. Dice, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 25. La pregunta es, el bautismo de Juan, pregunta, ¿de dónde era? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo autorizó el bautismo de Juan? ¿El bautismo de Juan lo autorizó Dios? ¿O lo autorizó un hombre? Ojo, importante la pregunta del Señor. Y esa pregunta va para responder las dos preguntas previas que hicieron estos hombres al Señor. El bautismo de Juan, igual, ¿de dónde era? ¿Era de Dios? ¿Era del cielo? ¿Venía del cielo? ¿O era de los hombres? Ellos hicieron un grupito, ¿verdad? Porque dijeron, ay, ¿qué respondemos? Dice, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, o sea, que Dios mandó el bautismo, pues Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no obedeciste, verdad? ¿Por qué no creíste entonces? ¿Por qué no te bautizaste? Si el bautismo Dios lo mandó, el bautismo de Juan el Bautista, Dios lo mandó, entonces ¿por qué ustedes no se han bautizado? Si está autorizado por Dios. Pero luego hicieron una analogía en la siguiente respuesta que podían dar. Pero si decimos que es de los hombres, el pueblo se nos va a echar encima. El pueblo nos va a golpear. El pueblo, son muchos contra nosotros. Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan como ¿qué? Como profeta. ¿De quién? ¿Profeta de quién? De Dios. Ellos reconocían que el pueblo identificaba a Juan como profeta de Dios y lo que Juan decía era autorizado de parte de Dios. Entonces, ¿con qué autoridad Jesús hacía estas cosas? Si el bautismo de Juan, Dios lo autorizó, ¿usted cree que las cosas que decía el Señor, quién las autorizó entonces? Dios Padre, y no las autorizó un hombre. Dice el versículo 27, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ya se volvió muy brava mi perrita. Bien, entonces tenemos las autorizaciones aquí. Tenemos la autorización y las dos preguntas muy importantes que se le hacen. La autoridad para hacer estas cosas o la base. ¿Y quién te dio esa autoridad para hacerlo? Pero con la misma pregunta que se hace de parte del Señor, se responden ellos mismos las dos preguntas que estaban planteando. O las dos preguntas que ellos querían hacerle, en la cual querían tomar en contradicción al Señor. Esto está autorizado por Dios. Esto venía de parte de Dios. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas que se nos dice en estos versículos. Bien, vamos a la siguiente. ¿De 15? Vamos al ejemplo de la misma frase que estamos analizando, del mismo yo creo, pero no en el antiguo. Ahora vamos al nuevo. ¿Okay? Ya vamos a dejar el antiguo un momento y vamos a empezar con ejemplos del nuevo. A ver si en el nuevo encontramos ejemplos similares de la utilización del yo creo y del yo pienso. Vamos a ver qué pasa con el yo pienso, el yo creo en el Nuevo Testamento. Y dejaremos un momento, o ya dejaremos de hecho de plano, el Antiguo Testamento. Pero creo que son muy contundentes los ejemplos del Antiguo Testamento para entender cómo Dios reacciona y cómo Dios piensa ante estas circunstancias. Ante estas situaciones difíciles que el hombre piensa y analiza en su mente. Yo creo que esto le va a agradar a Dios. Yo creo que esto es bueno delante de Dios. A Dios le agrada. Dios me va a aplaudir. Dios me va a autorizar esto. Y va a estar muy contento porque fui innovador y fui muy visionario y tuve muy buenas ideas y quise mejorar mucho la adoración a Dios. Y ya vemos cómo Dios reaccionó. Y no fue así.
No fue así para estos hombres y la mayoría terminaron pues muy mal. Terminaron muy mal delante de Dios. Bien, entonces vamos ya se me fue el tiempo, no me quiero pasar porque siempre me paso de tiempo, siempre me extiendo de más. El día de mañana iniciamos con ejemplos del Nuevo Testamento y vamos a ver algunos ejemplos de lo que puede pasar si seguimos usando el yo creo como estos hombres del Antiguo Testamento, pero ahora bajo la nueva ley de Dios. Hay que preguntar en la nueva ley de Dios cómo Dios pide que se le adore, qué detalles Dios pide para no caer en el mismo error de estos hombres del Antiguo Testamento, para hacer las cosas como Dios manda, hacer las cosas y estar bien delante de Dios. Entonces espero que vaya quedándole claro que esta idea que se dice de afuera de que no importa cómo adoremos a Dios, mientras todos adoremos al mismo Dios, pues no es correcta. No es correcta delante de Dios, no tiene respaldo bíblico, al contrario. La Biblia va en contra de esto. Los ejemplos bíblicos son contundentes, que no es cierto de que no importa cómo adoremos a Dios mientras adoremos a Dios. No funciona así. Nos vemos Dios mediante el día de mañana y seguimos con ejemplos, pero ahora del Nuevo Testamento, y seguiremos avanzando con este estudio el día de mañana también a las 7.